Un aplauso para Jacobo. El 15 de noviembre en Viva Palabra tenemos la transmisión en vivo y en directo desde finales del siglo XVI, principios del XVII. La mayor pelea entre poetas, la pelea del siglo de oro. Cuando se mencionan las peleas y las rivalidades en la literatura, lo primero es pensar en relaciones de enemistad entre dos personajes opuestos entre sí. Aquiles y Héctor, Sherlock Holmes y James Moriarty, entre muchos otros, aunque también vienen a la mente las peleas entre escritores, estilos opuestos, ofensas personales, algún que otro desliz que hayan tenido algunas veces en sus vidas. Y ese es el tema que nos atañe hoy aquí. La pelea quizás la más emblemática y la más recordada en todas estas anécdotas. La que reúne a estos dos contendientes. En esta esquina, directamente desde Madrid, tenemos a una persona de corriente conceptista. Pocas palabras, muchos significados y juegos de palabras. Tenemos al sátiro y al burlesco, reputado de mordaz y de conflictivo y repudiado por la mayoría de sus contemporáneos, Francisco de Quevedo. Y en esta esquina, de corriente culterana, directamente desde Córdoba, muchas palabras para significados puntuales, raíces latinas y griegas, tenemos al señor Don Luis de Góngora. Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, dos nombres que inmediatamente evocan estilos diametralmente opuestos. Uno que buscaba los juegos de palabras conocidas por la gran mayoría, pero que eran entendidas por pocos. Y el otro, que muy a la usanza del más conocido en nuestra época, León de Grave, para cualquier cosa tenía que buscar las raíces, los sufijos griegos, latinos, palabras rebuscadas a más no poder. Esto, en teoría, sería suficiente razón para sus diversos encontronazos. Pero la realidad es que su rivalidad empezó cuando ambos poetas vivían en Valladolid. Allá, Don Luis de Góngora compuso unos versos de mierda. Pero de verdad eran versos de mierda porque en ellos tenía las metáforas más escatológicas que jamás fueron conocidas para referirse a los excrementos que contaminaban el río Esgueva que pasaba por la ciudad. Y durante esas épocas apareció un tal Miguel de Musa, que supuestamente era un seudónimo adoptado por Francisco de Quevedo, que empezó a parodiarlo y sacar poemas burlándose de los versos del cordobés. Y fue en ese momento que Don Góngora compuso unas simples cuartillas que comenzarían aquella rivalidad. Musa que sopla, pero no inspira. Y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, que no es de Apolo, sino que es mentira. Versos simples, apenas 5 líneas, pero que empezarían lo que años después pasaría a ser una gran pelea, cuando ambos poetas ahora estaban residiendo en Madrid, y ya Quevedo era bastante más reconocido y no tenía ninguna excusa para sacar seudónimos, sino que con su propio nombre y su propia pluma escribió una cantidad de versos burlándose de Góngora por varias razones. Por su calva, por su nariz prominente, por su edad, y también criticando su estilo rebuscado y ultra complicado. Cosa que se ve en estos versos de un soneto titulado discretamente Contra Don Luis de Góngora y su poesía. Versos que pasarían a los anales de la historia y dicen así. Este cíclope no siciliano, del microcosmos sí orbe postrero, este antípoda paz cuyo hemisfero zona divide en término italiano. Este círculo vivo en todo plano, este que siendo solamente cero, le multiplica y parte por entero a todo buen abaquista veneciano. El monóculo sí orbe postrero, este resquicio el monóculo sí, más ciego bulto,
el resquicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto. En quien hoy los pedos son sirenas. ¡Hablo del culo! Pero dicho en Góngora y en culto, que ni un prostituto le reconoce apenas. Y el propio Góngora, ante esas provocaciones, supo responder, haciendo también crítica y burla a algunas facultades de Quevedo, como por ejemplo a que era bastante visco, era de visión pobre, con gafas de estas que llamamos culo de botella, a que era cojo y patizambo, y en ocasiones a que era bastante ignorante y un inepto para sus traducciones. Con motivo de la publicación de Quevedo del Anacreonte castellano, que era una traducción de bastantes obras de un poeta griego, Góngora sacó los siguientes versos para atacar a su rival. Anacreonte español no hay quien os tope, que nos diga con mucha cortesía, que ya que vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arroz. ¿Acaso no imitaréis al terestiano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calta espuelas y le da un galopo? Con especial cuidado dicen vuestros antojos que quieren traducir del griego sin haberlo visto vuestros ojos. Pues prestádselos un rato a mi ojo ciego, para que a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier calzoncillo luego. Y ese era el libro. Y así iban y venían, verso tras verso, poema tras poema, atacándose a ellos, a sus obras, a sus rasgos físicos. Pero a pesar de que esta lucha teóricamente venía sin cuartel, sí hubo algunos versos que Quevedo, el mismo Quevedo, nunca se atrevió a publicar. Pero no por ninguna clase de escrúpulos, sino porque posiblemente traerían a colación a la Inquisición española. Le harían meterse para investigar un poco el asunto, y ahí digamos que sí escalaría a palabras mayores. Y es que Quevedo acusaba a Góngora del peor pecado que podía cometerse en aquella época: ser judío. Y es que tenía varias razones para acusarlo de aquello, por ejemplo su nariz, una dudosa procedencia, y aparte, siendo que Góngora era capellán del rey Felipe III, esto era especial motivo de crítica y de sensibilidad. Sin embargo, como les dije, nunca se atrevió a publicarlos, pero sí se atrevió a escribirlos. Yo te untaré mis obras con tocino, para que no me las muerdas, Góngorilla, perro de los ingenios de Castilla, y doctor Pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre y sacerdote indigno, que aprendiste sin Cristo la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? Y no escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega por tener de sayón la rebeldía. Poema que apenas fue conocido varios años después, de muertos ambos, cuando se inspeccionaron los manuscritos de uno y de otro. Sin embargo, esta lucha tuvo encontronazos más allá de los papeles, porque hacia el final de su vida, Góngora estaba atravesando varias dificultades económicas y de salud. Y Quevedo se enteró de eso. Y aparte de todo, se enteró de dónde estaba viviendo, en una casa en Madrid de alquiler. Y él, desde su comodidad y de su mala leche, todo cabe decirlo, compró el edificio y aprovechó el primer retraso de un solo día en el impago del alquiler para desahuciar a Góngora y limpiar la casa. Y ese fue el final de la rivalidad, con Quevedo victorioso en obra y en vida, y con Góngora retornando a Córdoba, arruinado y enfermo, donde pasaría el resto de sus vidas. Sin embargo, esto es lo que dicen los rumores, los cuchicheros, los teóricos y la gente que le gusta acrecentar esta rivalidad. Sin embargo, los estudiosos de la historia están en cierto debate respecto a qué es verdad y qué es rumor y qué es exageración en cuanto a los encontronazos de estos dos. Sin embargo, eso es un cuento para otro día. Muchas gracias.